que debemos decir. Y yo les vuelvo a recomendar, chicos, estudien por su cuenta, expandan sus conocimientos, no para probar, porque para probar, no sé, yo por lo menos de mi parte no les voy a poner las preguntas profundas, no, de eso no se trata. Eh, les decía que semiología es fundamental para el diagnóstico y el diagnóstico es fundamental para el tratamiento y de eso se trata la labor del médico, hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento para mejorar la vida de las personas, evitar algunas muertes. Eh, es fundamental, chicos, que ustedes tomen conciencia que esto ustedes no lo deben hacer por obligación. Y si alguno de ustedes lo hace por obligación, yo les sugeriría mejor mirar otros rumbos, porque en medicina hay que tener espíritu de servicio, hay que querer eh, atender a las personas, sacrificar su vida en aras de la salud y la vida de las personas. El que está pensando en ganar plata, en que le digan doctor, en usar corbata, está equivocado. De eso no se trata. Bueno, chicos, se ve la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Ok. Ayer nos quedamos ah, para explicar la semiología de las extremidades, que ya lo hemos visto de alguna forma, y a propósito lo repetimos porque en las repeticiones que uno va grabando algunas cosas y se queda en el conocimiento. Por eso es que les pido que repasen y van a repasar toda la vida. Lo que aprendieron ahora es poquito, eso tienen que ampliarlo y luego repasarlo y repasarlo toda la vida. Yo tengo muchos años de servicio, no vale la pena decirlo. Tengo muchos años de servicio y todos los días estudio, todos los días tengo que repasar, porque así es la medicina. ¿Ok? Él hablaba que en la fiebre reumática las personas tienen movimientos involuntarios, como el baile del zambito, que se describió clásicamente, donde se mueve más o menos como esta figura que les muestro, y eso se ha denominado como Corea de Sydenham, y es pues típico de la fiebre reumática. Les decía también que la fiebre reumática ya no es tan frecuente como antes, pero en esta fiebre reumática, además de esto que era, si hay Corea, definitivamente es una fiebre reumática, pero también hay otros signos como inflamación de las articulaciones y articulaciones grandes, hay flogosis articular. Acá nos está mostrando algunas inflamaciones, por ejemplo, eh, en este dedito de la mano o en ese talón. Sin embargo, la flogosis que se ve en la fiebre reumática es básicamente las articulaciones grandes, como codos, rodillas, caderas, etc. En las extremidades también van a poder ver un edema que es diferente de esta flogosis. Hay aumento de volumen, pero no está el color rojo como este, ¿no? Diferente. Es un edema tibio, no es un edema frío, pero es un edema vespertino, se levantan bien, porque en la noche lo que se ve acumulado en el extracelular, en el líquido, vuelve a entrar al intracelular, eso aumenta la diuresis y disminuye los edemas. ¿Se acuerdan que les hablaba incluso de una poliuria nocturna? Bueno, estos edemas también les mostré en una anterior clase cómo al presionarlos con los dedos sobre la tibia se quedaba hundido. Y eso es típico del signo de la fovea, del edema cardíaco, ¿no? Que es diferente de otro tipo de edemas. O edema cardiovascular en todo caso, no necesariamente cardíaco, porque también el edema producido por la trombosis venosa tiene eso, ¿no? El edema ascendente, que primero es en el pie, luego en los tobillos, luego en las piernas, luego sube hacia los muslos y se puede ir hacia arriba. Que son característicos pues del edema de cardiovascular.
Otras cosas que hay que ver en extremidades fundamentalmente son los pulsos. Si ustedes ven el pulso radial, el pulso femoral, el pulso yugular, que no es tan importante, pero los pulsos son fundamentales. Por ejemplo, si ustedes le palpan el pulso notorio, sumamente fuerte, el pulso radial en el antebrazo a un niño, le palpan el pulso pedio o el pulso femoral, no lo encuentran. Eso ya les da un diagnóstico. Eso probablemente sea una cardiopatía congénita asianótica, que se llama coartación de aorta. Lo vamos a ver la próxima semana. No, no con la amplitud que me gustaría hacerlo, pero eso es, digamos, patrimonio de la cardiología. Cuando les enseñe cardiología, yo les voy a hacer una cosa más profunda. Pero los pulsos son sumamente importantes, que hay que examinar en las extremidades. Las alteraciones de la temperatura, por ejemplo, los dedos sumamente fríos y con cambios en la presión arterial cuando se presiona con el manguito, nos da también un diagnóstico que es el fenómeno de Raynaud, que es un problema de vasculitis, un problema que necesita tratamiento, que es un problema vascular periférico que tiene que ver con otro tipo de enfermedades del colágeno o de enfermedades reumáticas. Eh, en los miembros algo que hay que ver es las varices. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí son las varices superficiales. Normalmente las venas superficiales no se deben ver, solo se ve cuando hay dilatación, o sea, cuando hay insuficiencia, o sea, cuando hay varices. ¿Ok? Y es mucho más fácil verlos cuando el paciente está parado. Sin embargo, quiero decirles que estas varices no dan tantas complicaciones. Sí, son feas, se puede haber tromboflebitis, qué sé yo, pero no complicaciones serias como las que dan las varices venosas internas o la insuficiencia venosa profunda, que va a dar trombosis venosa profunda y que de ahí puede viajar al pulmón y puede dar un infarto pulmonar y puede producir la muerte. Eh, o dar muchas embolias pulmonares pequeñas que al final va a resultar en una afección pulmonar severa que va a llevar a un cor pulmonar. O sea, esto es clave. Generalmente cuando hay insuficiencia venosa periférica, también suele haber insuficiencia venosa profunda. No es sine qua non, no siempre tiene que ser, pero en la mayoría de veces sí. Ya hablamos también del hipocratismo digital, los dedos en palillo de tambor, la punta de los dedos más grande y con las uñas eh, en forma de vidrio de reloj, ¿no? Y generalmente algo cianóticas, y eso le pone la cereza del asunto para saber que es un problema cardiovascular. En- Pasando a otra parte del examen físico en semiología cardiovascular, algo que es fundamental es el estudio del precordio, o sea, delante del corazón, ¿no? Y ahí tenemos que ver el tórax. Y en el tórax, no necesariamente delante del pecho, sino el tórax en general, esto lo vemos en la parte posterior para demostrar la, la deformación que produce la escoliosis y la cifosis en la columna vertebral. Pero por delante tiene igual el problema y ustedes van a abrir el pecho y van a encontrar esa figura, la, van a destapar el pecho de la ropa y van a ver esta figura. Y eso ya les está llevando, si tienen un problema cardiológico, a una enfermedad que se llama cor pulmonar crónico, que se puede descompensar, ya sea cor pulmonar agudo, ya sea insuficiencia cardíaca derecha. O sea, es cuestión de tener en mente que estas deformaciones del tórax, que adentro del tórax está el mediastino y que dentro del mediastino está el corazón y los pulmones, necesariamente va a llevar a alteración y va a llevar a problemas. Entonces, ¿qué problema da el cor pulmonar? ¿No? De pronto dicen, no, si solamente tenía su deformación de la columna, el médico me ha dicho que es la columna, no tiene nada que ver con el corazón o el pulmón. No, pues señor,
Dentro de ese tórax se forme están el pulmón y el corazón. Y si toda la vida se le presenta un obstáculo permanente, va a complicaciones como el cuerpo pulmonar crónico. El pectus excavatum, que al final puede producir también cuerpo pulmonar, eh, cuando no produce esto, eh, el pectus excavatum puede producir algunos sonidos que son soplos. Soplos que no necesariamente tienen alteración estructural del corazón y por eso son soplos funcionales. Vamos a ver dentro de un momento algo de esto. Vamos a explicar un poco más de qué se tratan los soplos funcionales. En las cardiopatías congénitas cianóticas, el tórax está como, como si estuvieran tomando aire, está hinchado, abovedado, con abovedamiento del tórax a predominio del lado izquierdo. El examen del precordio, solamente con la inspección, ustedes ya pueden ver dónde está la punta del corazón. Si normalmente no se ve a simple vista, pero cuando hay alguna patología en el corazón, ustedes van a ver el choque de punta del corazón. ¿Dónde van a buscar? Van a buscar en el espacio intercostal, en la línea media clavicular. Cuando el corazón está crecido, o sea, aquí. Y la referencia grande cuando se determina un varón delgado, generalmente alrededor de la mamila. Alrededor de la mamila está la línea media clavicular y el quinto espacio intercostal. Ahí estaría la punta del corazón. ¿Sí? O sea, aquí más o menos. Cuando el corazón, en una persona como esta alargada, tiene corazón de gota, el corazón está un poquito más hacia adentro. Pero si el tipo es un pígino, el corazón está un poquito más hacia afuera. Pero cuando sale de esta parte, cuando la punta del corazón la vemos aquí, por esta parte, entonces ahí el corazón ha crecido. Y ya les decía que el corazón enfermo, el corazón insuficiente, crece. Entonces eso hablamos de cardiomegalia y ese desplazamiento ya nos está marcando un síndrome y probablemente una enfermedad. Eh, Se puede observar un latido en el segundo espacio intercostal, el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde paraesternal. ¿Sí? Y eso no se ve, pero cuando se observa eso, generalmente es porque en el lado del corazón están aumentadas las presiones. ¿Y cuando es aumentada las presiones? Cuando hay generalmente una hipertensión pulmonar. Ese aumento en el lado derecho va a producir también un aumento de la fuerza y un crecimiento de las cámaras derechas que van a empujar y puede verse el, ese latido que no es normal. No necesariamente lo ven, pero si lo palpan, lo vamos a ver un ratito, también es patológico. Los latidos en la región paraesternal derecha siempre es patológico por dilatación de las cámaras derechas. Eh, hay que, hay que determinar la localización, la intensidad del ápex. Normalmente les decía, está el quinto espacio cervical a la izquierda en la línea media clavicular. Y en el varón delgado está más o menos alrededor, por debajo, un poquito por debajo de la mamila, ¿no? O del pezón. Eso es un poco diferente en los obesos como yo, o en las mujeres que tienen las mamas péndulas, entonces generalmente está por debajo de la mama y como la mama es péndula, el pezón se va para cualquier lado, entonces no nos sirve de referencia. ¿No? Eh, no se puede, generalmente cuando ustedes hacen la palpación, ustedes van a palpar la punta del corazón. Probablemente no la vean en la inspección,
normalmente, pero sí la podemos palpar, buscar el ápex y para saber dónde está. En los obesos, en las mujeres, les dije que eso es difícil, pero donde no se puede palpar el choque de punta nunca es cuando hay derrame pericardio. Una persona obesa es difícil, ser una mujer es difícil, pero hay que buscarlo. Pues si es una persona delgada y no podemos encontrar el choque de punta y tiene problemas de dificultad respiratoria, probablemente haya derrame pericárdico. Entonces hay que auscultar esa, 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 ese tórax, en la parte posterior del tórax o en la parte anterior también, y vamos a ver que ahí no se transmite el murmullo vesicular, que hay un espacio, un silencio en ese espacio, y eso es por derrame pericárdico o por derrame pleural también. Pero en donde no encontramos el choque de punta es en el derrame pericárdico, o sea, en el líquido que va a rodear al corazón. Y no transmite, pues, no transmite el latido del choque de punta, porque el agua no está transmitiendo bien, ¿no? El crecimiento del ventrículo izquierdo, cuando crece, les decía, esta punta se va a desplazar hacia afuera. Cuando crece el ventrículo izquierdo, la cardiomegalia se va a extender hacia abajo y hacia afuera. En cambio, cuando crece el ventrículo derecho, generalmente este también se desplaza hacia afuera, pero con la punta hacia arriba. Y una imagen que a mí siempre me hizo acordar los clásicos, mis profesores que me enseñaban semiología, cuando no había ecocardiograma, ni había tomografía, ni resonancia magnética, entonces así nos valíamos solamente de la clínica. Y en la radiografía de esos corazones con crecimiento ventrículo derecho, generalmente por tetralogía de Fallot, había un corazón en sueco, o sea, en zapato sueco, con la punta levantada. Esa punta levantada, grande, pero con la punta levantada es sinónimo de crecimiento ventrículo derecho. ¿Mm? Por palpación se puede definir la presencia de los trils. ¿Qué es un tril? El tril es la palpación de un soplo. ¿Mm? Eh, la palpación, eh, el soplo, les decía, es un sonido que se con estetoscopio cuando se ausculta el precordio, ¿no? Normalmente existen los ruidos, uno y dos, pum, 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 pum. Pero los soplos, entre cada uno, entre los ruidos cardíacos, entre el primero y el segundo, o entre el segundo y el primero, ustedes pueden escuchar pum, 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 les sopla al oído. Por eso se llama soplo, porque se escucha como si le estuvieran soplando. Pero cuando ustedes palpan ese soplo, eso es un trill. Es como, es como si ustedes palparan el dorso de un gato, les decía. Se encuentra esa vibración. Esa vibración está producida por un flujo turbulento, porque ha aumentado la velocidad de la circulación, porque está pasando por un agujero que no existía, porque está disminuido el orificio de una válvula, o porque está regresando sangre donde nunca debía regresar. Eso les produce un soplo. Y cuando el soplo es sumamente intenso, sumamente grande, no solamente se escucha, sino también se palpa. Y y esa sensación en la palpación se llama trill. Los soplos de baja frecuencia acústica generan frémitos, o sea, generan trills, que es ese frémito. El frémito sistólico paraesternal bajo puede ser de comunicación interventricular, como en este niño acá abajo, lo está palpando justo. Si ahí ustedes sienten el frémito de ese trill, la palpación de ese soplo, probablemente sea una comunicación interventricular. Si es un frémito diastólico aquí en el ápex, en la punta del corazón,
probablemente sea de estenosis mitral. Entonces, eso lo vamos a describir más cuando veamos soplo. La percusión es otra parte fundamental de, de del examen semiológico en general, y hablando ya del aparato cardiovascular. La percusión no es tan, tan importante como, por ejemplo, la percusión en el abdomen. Yo en el abdomen voy a percutir y voy a ver si ese intestino tiene gas o no tiene gas. Voy a percutir y voy a ver si ese hígado ha crecido o no ha crecido. La percusión es clave. Sin embargo, el tórax nos va a dar, nos va a dar alguna información para, para ver si hay derrame pericárdico o si hay si hay crecimiento del corazón. Se puede con percusión delimitar el área del corazón. Entonces, si yo veo si el área está hacia la derecha, probablemente me ha crecido el ventrículo derecho o la aurícula derecha, si es la parte alta, y si es que está desplazado hacia la izquierda, como decía en la cardiomegalia, ahora pues crecimiento de las cámaras izquierdas. ¿Y por qué es que la percusión ha quedado limitada? Porque a veces no nos toma demasiado tiempo para percutir. En cambio, con el examen, con una radiografía, con una ecocardiografía, con resonancia magnética o con una angiotomografía, rápidamente tenemos un panorama casi exacto de lo que está pasando en el corazón. Sin embargo, como les decía, ustedes no se confíen de eso, porque cuando vayan a Ichuña a hacer su serum, o alguno quiera dedicarse a trabajar por ahí, no va a tener, pues, ni siquiera va a tener rayos X, menos un ecocardio, o menos resonancia, ni tomografía. Puno no tiene un resonador, imagínense. Juliaca tiene un resonador que no es de los mejores, pero es lo único que se tiene. Nosotros, el resonador magnético, que en otras partes hay generaciones y generaciones que son una parte todos los días, acá no lo tenemos, ¿no? Y eso todavía, ¿cuánto tiempo pasará hasta que nuestros inteligentes políticos se den cuenta que cuando uno entra a gobernar un país, básicamente se tiene que dar salud y educación? Por más edificios, por más cosas que hagan, por más plata que se roben en el bolsillo, nunca podrán solucionar los problemas de la gente, de la población, si no se atiende primero eso. ¿Y quién se ha encargado de desnudar esa triste realidad? Es esta epidemia que para muchos es maldita, que por lo menos para algo ha servido. Esta pandemia nos ha desnudado y nos ha hecho ver cómo estamos en salud, ¿no? Y qué clase de políticos tenemos. Que sí, ya no hemos comprado la vacuna, que ya en diciembre ya llega, que en enero, cuando no tenemos absolutamente nada de vacuna. Y somos el país, uno de los países en el mundo que no tiene vacuna, ni siquiera tiene un contrato y que probablemente no tengamos este año. ¿Gracias a quién? Gracias a aquellas personas que algunos pulpines y otros que se creen muy inteligentes todavía aplauden, todavía reconocen. Bueno, eh, la matidez indudable al lado del paresternal derecha sugiere derrame pericárdico. A la auscultación es una parte, una estrategia de examen que es fundamental en cardiología. La percusión no nos sirve mucho. Y normalmente la auscultación, por ejemplo, cuando hacemos examen en miembros, no nos sirve mucho. Pero en el corazón, en el pecho nos sirve tremendamente. La auscultación es fundamental. Sigue siendo pues la técnica más útil del examen físico cardiovascular. Eh, en el varón, así como vemos en las fotos, el pecho debe estar completamente desnudo, porque no hay problema, pues ¿no? El hombre todavía lo luce con orgullo. En cambio, la mujer, eh, la mayoría de mujeres, como nuestra madre, como nuestra esposa, como nuestra pareja, o como los que tenemos hijas, pues
tienen un pudor que hay que respetar. Entonces, no decir, ya, ¿sabes qué, mamacita linda, desvístete, ¿no? Y te voy a ver desnuda para examinarte. Debería ser así, pero es complicado, ¿no? Entonces, por ese tipo de problemas es preferible usar otro tipo de estrategias para hacer un examen más, digamos, con mayor respeto, ¿no? Como, por ejemplo, se desnuda por partes, ¿no? Yo tengo que ver el precordio, pero no es lo mismo examinar a una señora, a una señorita, el precordio delante de el área cardíaca que tiene que ver con los senos, cuando la niña está o la señora está completamente desnuda, con el abdomen y las zonas genitales al aire, ¿no? Eso no puede ser. O, por lo menos en nuestro medio, todavía no es así. Entonces, para eso se utiliza una pequeña mantilla, un pañuelo, un pañolón, y se va cubriendo, ¿no? Se cubre el abdomen, se cubre la parte genital, y entonces auscultan con tranquilidad el pecho. Luego bajan un poco su mantita o su paño y van a examinar el abdomen. Y si quieren examinar el área genital, para un examen físico que hay que hacerlo en otras especialidades, bueno, también, pero es mejor que sea por partes, ¿no? El examen para la auscultación, para la percusión, para la palpación, generalmente se hace desde, eh, desde el lado derecho del paciente. Eh, Sin embargo, hay algunas posiciones como el decúbito dorsal, que es importante, y el decúbito lateral izquierdo o sentado, que nos van a ayudar a auscultar al paciente. Como por ejemplo el área mitral que está aquí, el área mitral que está en la punta del corazón, ¿no? Esta es la área cuspidia, esta es la área mitral, aquí vamos a ver la, el área aórtico accesorio, aquí el área aórtico principal, pero aquí se va a confundir un poquito por debajo con el área pulmonar. Entonces, el área mitral, que está en la punta del corazón, eh, les decía en la línea media clavicular y en el quinto disperso intercostal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Línea media de la mitad de la clavícula, ahí es el área mitral. Las áreas de auscultación son fundamentales. Son fundamentales porque si nosotros encontramos alguna alteración de los ruidos cardíacos, alguna alteración del espacio sistólico, diastólico, si encontramos un ruido sobreagregado, vamos a inmediatamente a sospechar a una patología de esa válvula, de esa parte del corazón. Y si yo oculto el área mitral y aquí encuentro un soplo diastólico, estaré pensando pues en una estenosis mitral. Pero si aquí encuentro un soplo sistólico, estaré pensando en una insuficiencia mitral. El área tricuspidia es en el borde external izquierdo, eh, el área tricuspidia, ustedes lo pueden auscultar básicamente acá, pero algunos también lo pueden encontrar acá. Pero normalmente ustedes van a encontrar en el quinto espacio intercostal y en el borde paraesternal izquierdo el área tricuspidia. Para muchas personas, en la descripción, vamos a ver que se puede encontrar sobre el esternón y a veces un poco tirado hacia la derecha. Y eso también nos va a hablar de cómo están las cavidades del corazón. ¿Y por qué será importante que esté a este lado, ¿no? Porque no necesariamente el crecimiento del ventrículo derecho o el desplazamiento del corazón hacia el lado derecho moderadamente es patológico. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Puno, a 3.850 metros sobre el nivel del mar, tenemos la presión pulmonar sobre lo normal, digamos
sin ser patológico, una especie de hipertensión pulmonar, y eso lleva a un crecimiento del ventrículo derecho. Y eso va a hacer que nosotros auscultemos eh, el foco tricuspide un poquito más hacia la derecha. ¿Sí? El área aórtica accesoria en el tercer espacio intercostal, acá, a nivel del borde external, aquí. En cambio, cuando yo voy a buscar en el segundo espacio intercostal, en el borde parasternal izquierdo, vamos a encontrar aquí el área pulmonar. Entonces, en el tercer espacio intercostal, el área aórtica accesoria, en el segundo espacio intercostal, el área pulmonar, los dos estarán en el borde external izquierdo. El área mesocárdica es importante. El mesocardio está más o menos aquí. Hablamos de la mitad el mesocardio, hablamos de la mitad del corazón y está más o menos acá. Esa área mesocárdica está el área en medio esternal, a la mitad del esternón y generalmente un poco hacia el borde izquierdo o sobre el mismo esternón. El área aórtica está en el segundo espacio intercostal, acá, primer espacio, segundo espacio, borde external derecho. Ese es el área aórtica. Y como les decía, el área pulmonar está acá, en el segundo espacio intercostal, el segundo espacio intercostal y el borde external izquierdo. Paradójico, ¿no? Porque el área aórtica al lado derecho podría ser a la izquierda y el área pulmonar en el lado izquierdo, que podría ser a la derecha. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Allí es que en esas áreas se auscultan las patologías de la válvula pulmonar acá, de la válvula aórtica acá, y el aórtico accesorio, donde también se auscultan patologías de la válvula aórtica, está en el tercer espacio intercostal. Estas áreas de auscultación son fundamentales. Yo les sugiero que lo repasen, aprendan y cada vez que examinen un corazón, ausculten en las 5 áreas. Acá están mezcladas las 4, pero la área aórtica accesoria es sumamente importante también. Las 5 áreas son fundamentales. Eh, Usted va a decir, sí, pero el primer ruido normal, segundo ruido normal, sin alteraciones. Le ponen el estetoscopio en área vital, tremendo soplo. ¿Cuál que estaba sin alteraciones? ¿Cuánto tienes en tu nota? Cero. Eso no tiene mayor importancia, porque el cero lo estudias y lo puedes mejorar. Pero ¿qué pasa si auscultan a una persona descuidadamente, le ponen por acá el estetoscopio y no escuchan nada? Ruidos cardíacos normales. Y la señora tiene una tremenda estenosis mitral, en la noche se va a acostar, hace un edema de pulmón y se muere. ¿Mm? Así de importantes son nuestras acciones. En- el corazón tiene una serie de eventos que se engloban dentro del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, el, el primer evento del ciclo cardíaco está en el primer ruido del corazón. Luego viene el espacio sistólico. Acá está el segundo ruido y luego viene el espacio distólico. Puede auscultarse un tercer ruido después del segundo ruido y antes del primer ruido puede escucharse un cuarto ruido que normalmente no se ausculta. Sin embargo, en algunas situaciones fisiológicas podría escucharse. Generalmente se escucha más bien en situaciones patológicas. El primer ruido del corazón o el primer sonido cardíaco se presenta cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? La
la mitral y la tricúspide. Al cerrarse estas válvulas, se produce el primer ruido cardíaco. Eh, el segundo ruido cardíaco, clásicamente los semiólogos antiguos nos hablaban de las onomatopeyas, y a mí me enseñaron que el primer ruido cardíaco decía loop, y el segundo ruido cardíaco decía dup, y el sonido del corazón era loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, y de alguna forma se asemeja. Eso es algo que no se usa mucho, pero que vendría al caso aprenderlo. ¿Por qué entonces usa mucho el cardiólogo? No lo usa porque rápidamente el cardiólogo echa de mano al electrocardiograma. Tiene que saberlo leer bien, porque no es cardiólogo. Y el ecocardiograma, ¿no? En el ecocardiograma yo voy a ver el cierre de la válvula mitral, entonces ya sé que ahí está el primer ruido, ¿no? Entonces yo no necesito tanto porque tengo los instrumentos necesarios por la especialidad para un examen más profundo. Entonces, de alguna forma, prescindimos de eso, pero es fundamental. Si no tenemos aparataje, si no sabemos utilizar el aparataje, necesitamos la clínica y con la clínica se puede. ¿Sí? El segundo ruido cardíaco ocurre el cierre de las válvulas semilunares. ¿Cuáles son las válvulas semilunares? La válvula pulmonar y la válvula aórtica. Esas son las semilunares. Ahí se escucha el segundo ruido. Hay que auscultar las áreas del corazón por unos cuantos ciclos cardíacos para definir las características de los ruidos cardíacos. Primero, hay que identificar el primer ruido, que es el más intenso generalmente, y seguido de un espacio no tan largo, que es el espacio sistólico. Y después viene el segundo ruido, que es un poco más débil, y es seguido por un espacio más largo, que es el espacio diastólico. Eso es clave. Y eso se toma con el tiempo. Así que yo les voy a ir adelantando, chicos. La próxima semana vamos a hacer unos días de prácticas. Vayan consiguiendo su intenciómetro o estetoscopio, por favor. Y si ya tienen un estetoscopio, ausculten a su primo, a su hermano, a su papá, a su tío, todos los corazones que puedan y traten de identificar cuál es el ruido más fuerte, cuál es el ruido más débil. Después del primer ruido, el ruido más fuerte sigue un espacio más corto. Entonces van a poder entender. El ruido más fuerte es el primero, seguido de un espacio que es el más corto. El segundo ruido es un ruido un poco más débil, pero sí un espacio más largo, que es el espacio de estar. Las áreas de oclusión derechas son el área tricuspidia y el área pulmonar. Y eso están en relación con los orificios valvulares. Eh, el orificio tricuspidio más o menos sobre la válvula tricuspidia y el, el área pulmonar más o menos sobre la válvula pulmonar. Sin embargo, no es exactamente una correlación anatómica, pero es donde mejor se transmite el sonido. Las áreas izquierdas, como mitral y aórtica, son más profundos y no tienen una correspondencia entre la proyección de las áreas mitrales y los agujeros valvulares. ¿Sí? La mitral y la aórtica que son del lado izquierdo. En la área mitral, o sea, aquí, y en la área aórtica, o sea, aquí, permiten auscultar mejor los ruidos cardíacos y los soplos. Sí, para auscultar los cinco, porque pues, yo puedo escuchar muy bien acá los ruidos y los soplos, pero un soplo que respiro no lo voy a sentir muy bien ahí. Y uno pulmonar tampoco lo voy a sentir acá, lo voy a sentir aquí. Entonces es sumamente importante auscultar siempre, pero ahí se escucha mejor. La frecuencia acústica de las vibraciones
acústicas del corazón varían entre 20 y 200 ciclos por segundo. Son frecuencias bajas, ¿no? Primer ruido, segundo ruido, y así. Normalmente solo se auscultan un primer ruido y un segundo ruido. En los niños ocasionalmente se puede auscultar el tercer ruido y el cuarto ruido. En adultos siempre es patológico, siempre. El primer ruido. El primer ruido, les decía, está causado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y está causado por la sístole ventricular. Doctor, déjese de pedir, ¿ya? De tonterías. ¿Es el cierre de las válvulas o es la sístole ventricular? Es que para que se produzca la sístole ventricular se tienen que cerrar las válvulas auriculoventriculares. Si no, no puede haber inicio. Y se inicia la sístole cuando va aumentando la fuerza dentro del ventrículo izquierdo, cuando aumenta la presión, y ese aumento de presión hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares y se produce la sístole ventricular. Sin embargo, chicos, les voy a decir un secreto. Hasta ahora se sigue discutiendo, ¿será o no será el cierre de las válvulas auriculoventriculares el responsable? Lo cierto es que coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y con la sístole ventricular. Este primer ruido aparece 0.055 segundos después de la onda Q en el electrocardiograma. Les voy a mostrar un poquito de electrocardiograma y me gustaría hacerles un curso de electrocardiograma después, cuando ya terminemos esto, para que me entiendan bien. Pero la onda Q es una onda fácil de reconocer. Es más intenso en el foco mitral y dura el primer ruido de 0.08 a 0.16 segundos. Eh, esto esto es sumamente importante. Pero no, para ustedes no quiero que sepan cuánto duran los segundos. Es mucho más importante cuánto duran los ruidos, cuántos segundos. Es mucho más importante que lo puedan identificar cuando se pongan el estetoscopio y escuchen un corazón. ¿Cuál es el primer ruido? ¿Cuál es el segundo ruido? Esto sirve para identificar, pero es más complicado buscar el 0.08 segundos. ¿Cómo van a saber cuánto es 0.80 segundos? ¿Alguno de ustedes tiene cómo medir las fracciones de segundo? Es muy complicado. Okay. El segundo ruido es un poco más breve que el primero, dura de 0.06 a 0.12 segundos, y es más agudo. Sin embargo, no es el más fuerte, es más agudo eh, que el primero y se escucha más fuerte, en forma más intensa, en el foco aórtico. En el foco pulmonar, acá es algo importante, en el foco pulmonar, en el segundo espacio intercostal, en el borde parasternal izquierdo, se perciben dos componentes del segundo ruido. Estos dos componentes que se separan más en la inspiración y se atenúan más en los ancianos. El primer componente de este segundo ruido es el cierre valvular aórtico, es el componente aórtico. Y el segundo componente es el cierre, el cierre simodeo pulmonar, que es el segundo componente del segundo ruido. Entonces, el primero es el componente aórtico y el segundo es el componente pulmonar. ¿Qué significa o qué corresponde el cierre de las válvulas? Pero esto es importante porque cuando está aumentado este segundo componente del segundo ruido, es porque en la presión pulmonar está aumentando. El segundo ruido marca el final de la sístole. O sea, el primer ruido la inicia la sístole y el segundo ruido eh, marca el final de la sístole, ¿no es cierto? Coincide ah, con la rama descendente de la onda P. Acá se me ha comido una letra que es la rama descendente de la onda T.
El tercer ruido se lo atribuye a la vibración del miocardio por la fase de llenado rápido. Eh, Aquí existe una tensión del aparato valvular mitral, cuando sube la línea valvular de la mitral. Es un ruido poco intenso y grave, se ausculta solo en el ápex, normalmente se escucha en los niños y cuando se escucha en los adultos, generalmente corresponde a una disfunción, a una falla, a un inicio de una falla del ventrículo izquierdo. El cuarto ruido se le atribuye al llenado ventricular por la sístole auricular. ¿Qué significa eso? Que en la diástole se abre la válvula mitral y la válvula tricúspide y pasa la sangre que estaba en las aurículas, ¿no? En el llenado rápido porque por diferencia de presiones. Y luego se equilibran las presiones y ya no pasa la sangre, pero ha quedado un resto de sangre en las aurículas. Entonces las aurículas se tienen que contraer, hacen la sístole auricular y pasa el resto de sangre hacia los ventrículos. ¿No? Ahí a eso se le atribuye el cuarto ruido. Normalmente se lo reconoce en los bloqueos auriculoventriculares, que es una alteración de la conducción de la electricidad en el corazón, en los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, y cuando hay este bloqueo, cuando el PR, que es una medida en el electrocardiograma que lo vamos a ver, es mayor a 0.21. Les prometo la próxima semana decírselo. Si me olvido, pídanmelo. Los voy a explicar. La modificación de los ruidos cardíacos, la modificación es si se escucha más fuerte, si se escucha más bajo, ¿no? Eh, si es que se desdoblan o no, si se escucha un solo ruido. Hay varias alteraciones. Pero las más importantes es si ustedes escuchan más intenso un ruido, es un ruido hiperfonético. Si escuchan un ruido más despacio, menos intenso, es una hipofonesis. El primer ruido es hiperfonético, generalmente en el área mitral, cuando hay una falla de la válvula mitral, les decía, en la reducción del espacio de apertura de la válvula mitral, en la estenosis mitral. Y podemos escuchar un R1, el primer ruido hipofonético, cuando falla la contractilidad del ventrículo izquierdo o cuando hay falla de la válvula mitral, pero en cerrarse, cuando no se cierra bien la válvula mitral y deja regresar sangre cuando ya debería estar cerrada. Un segundo ruido hiperfonético en área aórtica, en, eh, el segundo ruido, el componente aórtico, el segundo ruido, es claro en la esclerosis aórtica. O cuando es el componente pulmonar en el segundo ruido, es más intenso en la hipertensión pulmonar. Y ese es el que generalmente reconocemos en el cor pulmonar, en la hipertensión pulmonar primaria, en la hipertensión pulmonar como complicación de una cardiopatía congénita, de una cardiopatía adquirida. Y en nuestro medio, complicaciones a veces por cuestiones geográficas o de altitud. El segundo ruido es hipofonético, el componente pulmonar, en la estenosis pulmonar y en la tetralogía de Fallot. Ahí es hipofonético, se escucha muy despacio. ¿Sí? Los latidos cardíacos anormales, o los ruidos cardíacos anormales. Eh, Les decía, tenemos el primer ruido, el segundo ruido, el espacio sistólico, el espacio diastólico. Sin embargo, cuando se ocupan estos espacios, el espacio sistólico, el espacio diastólico, que deben ser silencios, por otro tipo de ruidos, hablamos de soplos cardíacos, o cuando el soplo es una cosa ruda, una cosa fuerte, como si estuvieran raspando un par de cueros secos. Hablamos de un frote pericárdico.
Y el frote pericárdico es un ruido superficial, áspero, que tiene un componente sistólico y un componente diastólico. Y eso, eh, ¿qué significa? Significa que en el espacio sistólico se escucha ese ruido. En el espacio diastólico también se escucha ese ruido. Y es un ruido áspero, es un ruido horrible, como raspar dos cueros, ¿no? Y eso se produce cuando está inflamado el pericardio, cuando hay una inflamación por virus, por bacterias o por otra razón. Cuando hay inflamación del pericardio, antes de que haya líquido pericárdico, derrame pericárdico, se escucha este sonido y eso es el frote pericárdico. Lo, los soplos son otro tipo de sonidos que se escuchan en estos espacios y está generado por turbulencia sanguínea. ¿Por qué está generado el frote pericárdico? Porque el pericardio tiene una capa visceral y una capa parietal, y estas están inflamadas. Y al frotarse eso entre esas dos capas, se produce ese sonido. En cambio, los soplos cardíacos están generados por turbulencias sanguíneas. Normalmente existe un flujo laminar, muy suavecito, muy tranquilo. Pero cuando se rompe ese flujo laminar y exige un flujo turbulento por aumento de velocidad, por aumento de disminución de las cavidades que permiten el paso de la sangre u otra alteración en la circulación, bueno, allí se produce un soplo. Entonces, normalmente no debe soplar la sangre o el flujo de la sangre dentro del corazón, pero cuando sopla es porque hay alguna obstrucción en la corriente sanguínea que ha aumentado la velocidad o también por disminución de la viscosidad de la sangre. Y esto es importante porque los anémicos, por ejemplo, tienen menos cantidad de hemoglobina, tienen disminuido la viscosidad y se van a escuchar soplos. Y no hay alteraciones en las válvulas, ni en las paredes, ni nada del corazón, pero escuchan los soplos. Y eso es frecuente en las embarazadas. Las embarazadas que tienen que alimentar a su bebé, que se consume todo el hierro, las embarazadas tienen anemia. Y estas anémicas tienen disminución de la viscosidad y esa disminución de viscosidad produce flujo turbulento y eso da soplos. Se pasa el embarazo, mejora la hemoglobina y se acabó el problema. Entonces podemos hablar de dos tipos de soplos. Soplos orgánicos, cuando existe una lesión anatómica, ya sea una válvula, ya sea un septum, que va a producir este sonido. En cambio, el soplo funcional es cuando hay una alteración hemodinámica, ¿no? Como por ejemplo en el embarazo, como por ejemplo en la fiebre, ¿no? Pues la fiebre puede, no es lo más común, pero puede. Las características de los soplos. Les decía, hay 5 focos de auscultación, pero 4 son los fundamentales. El foco aórtico, el foco pulmonar, el foco mitral, el foco tricuspide. En, y acá abajito de este foco pulmonar está el quinto foco, que es el foco aórtico accesorio. Aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio, mitral. Esos son los focos de auscultación. El epicentro se escucha justo en el área donde ustedes ya conocen su ubicación anatómica. Sin embargo, el epicentro no es que ahí se queda, estos soplos se irradian. Esa irradiación es el lugar a donde se propaga el soplo. Por ejemplo, el soplo mitral se va a la axila o eh, el soplo aórtico se va a la mitad del esternón o se puede ir al cuello o se puede ir también al ápice. Eh, esa irradiación va en el sentido que va el flujo de la sangre. Por ejemplo, el foco aórtico, si yo tengo una insuficiencia de la válvula aórtica, en la sístole de la ventricular, la sangre que está dentro del ventrículo va a salir hacia la aorta y se va a ir a todo el cuerpo. Pero para que no regrese esa sangre que salió hacia arriba en contra de la gravedad,
para que no regrese al corazón que está abajo, se tiene que cerrar la válvula. Si esa válvula no se cierra bien, va a regresar ese flujo. ¿Sí? ¿Y a dónde regresa? Si está saliendo del ventrículo izquierdo por la válvula aórtica, va a regresar y se va a ir hacia la válvula mitral. Entonces, ese flujo que no había, regresa acá y se va hacia el lado del ápex. Y ese es un soplo de insuficiencia. Esa es la radiación típica de la insuficiencia aórtica. Eh, hay una clasificación, hay una clasificación que es diferente. Uy, ya. Chicos, para no hacerlo rápido, mañana continuamos con esto. Ojalá que nos alcance el tiempo, se me estoy correteando con esto. Para hablarle de la clasificación de los soplos según su intensidad. Unos utilizan el 1/4, los clásicos utilizan el 1/4, y por ejemplo, el mejor libro de semiología, el Suros, habla de 1/4, pero los semiólogos como Lavín, por ejemplo, hablan de 1/6. Mañana lo vamos a ver. Chicos, los veo mañana a las 7 de la mañana. Por favor, lean un poco, por favor, para que no se queden con el poco conocimiento que les estoy transmitiendo. Buenos días, chicos. Hasta mañana.